Bien, vamos a comenzar con el conflicto que sucede entre Irán e Israel desde la semana pasada y vamos primero a enfocarnos en entender cuál es la manera de trabajar de Israel, cómo logran alcanzar sus objetivos y por qué tienen tanto éxito cuando hacen esto. Porque, pues sí, la semana pasada atacaron Irán, pero han atacado a todos los países de Medio Oriente básicamente por los últimos 60 años y con muy buenos resultados, al menos en términos de lograr lo que se proponían. Entonces, para entender esto, primero vamos a hablar de la posición relativa de las Fuerzas Armadas de Israel, o sea, cuáles son las ventajas, las desventajas, las fortalezas y las debilidades que tiene Israel, porque de aquí sale cuál es la estrategia que normalmente deciden utilizar, obviamente tratando de sacarle la mayor ventaja a sus fortalezas, ¿no? Entonces, para empezar esto, vamos a decir que Israel no tiene un ejército muy grande ni muy fuerte, ni una fuerza aérea muy fuerte, ni muy grande, ni muy importante. Realmente en estos dos temas Israel no es potencia y más importante que no sea potencia a nivel mundial, no se compara con Irán. El ejército iraní, la capacidad del ejército iraní, el tamaño del ejército iraní y lo mismo con su fuerza aérea es mayor que la de Israel. Entonces, por eso es raro que veamos una invasión del ejército israelí así nada más para tratar de sobrepasar o de pasarle por encima a otro gobierno. Lo que utilizan son puntos o son temas en donde sí son potencia a nivel mundial, que es en la ciberseguridad, básicamente poder hackear el ejército de otro país, y la inteligencia, donde la principal agencia de inteligencia es el Mossad, que sería como la CIA para Estados Unidos o el MI6 para el Reino Unido o la KGB cuando existía la Unión Soviética. Bueno, el Mossad es esa agencia para el gobierno de Israel. Estas dos son sus principales fortalezas y esto es lo que utilizaron principalmente al iniciar los ataques sobre Irán la semana pasada. Y tienen una manera de trabajar, tienen un modus operandi muy ya entrenado, ya lo han utilizado, como dijimos muchas veces, y que normalmente pues logra ser muy efectivo. Lo primero que hacen es un ciberataque, o sea, básicamente hackear al ejército contrario, al ejército rival, y esto fue lo primero que hicieron antes de que comenzaran los bombardeos sobre Irán. ¿Para qué hacen esto? El principal propósito de estos ciberataques es tratar de impedir la comunicación entre las diferentes organizaciones que podrían montar una defensa por parte de Irán y muy específicamente tratar de deshabilitar los radares que el ejército de Irán pueda utilizar. De tal manera que cuando tú logras hackear al otro gobierno, ya no se pueden comunicar bien entre ellos y no tienen la función de sus radares, pues no puedes ni siquiera ver qué aviones están entrando en tu espacio aéreo, no puedes ni siquiera ver qué misiles están entrando o por dónde. Básicamente Israel entra con el otro ejército, el ejército iraní, a ciegas. Y esto les permite que el otro ejército no se pueda defender, que no se pueda organizar, y por eso vimos los primeros videos de bombardeos gigantescos sobre Irán. Pero estos bombardeos son la última parte de la estrategia. Ya hablamos entonces de que tratan de deshabilitar las telecomunicaciones, bajan los radares, Irán básicamente está a ciegas, no puede ver ni quién, ni cómo, ni cuándo está llegando, ni por dónde. Perfecto. Pero esto, después del ciberataque, no inician los bombardeos. El segundo paso es donde entra el Mossad, esta agencia de inteligencia, y este paso es todavía más sofisticado, honestamente parece de película. El Mossad entra para tratar de decapitar a las Fuerzas Armadas de Irán. ¿Qué significa esto de decapitar a las Fuerzas Armadas? Es una estrategia en la que tú te enfocas en eliminar a los mandos más altos que pueda tener el ejército o un gobierno también. De tal manera que lo único que va a suceder es que al momento que haya que responder, la persona que tendría que tomar las decisiones para organizar cómo va a ser la defensa de Irán en este caso, no está. La eliminaron con un ataque muy exacto sobre esa persona o la tuvieron que evacuar a algún lugar donde ya no va a tener la capacidad de dirigir de manera directa lo que suceda con la defensa de Irán. Y eso fue lo que vimos. Vimos primero bombardeos no sobre Teherán, no sobre las plantas de enriquecimiento de uranio, no sobre alguna base militar como para tratar de deshabilitar la fuerza militar de Irán, sino bombardeos muy específicos con drones y con misiles sobre las casas, literalmente el domicilio de estos generales o de las personas con el rango más alto en la cadena de mando, en la cual obviamente eliminaron a bastantes, y también en algunos centros militares
pero donde ya sabían que iba a estar ahí en una junta a alguna persona importante. Esa es la segunda parte de esta estrategia. Primero, evito que te puedas comunicar entre las diferentes partes del ejército. Nadie está muy seguro de qué está pasando. Segundo, quito a los más altos mandos de la cadena militar, de tal manera que ya cuando se pueda saber más o menos qué está pasando, la persona que tome las decisiones simplemente ya no está. Hay muchísima confusión, no se pueden organizar y después, ahora sí, con Irán completamente indefenso, sin las telecomunicaciones, sin tampoco las personas de más alto rango en el ejército, ahora empiezan los bombardeos, que fue todo lo que ya vimos después, que cayeron cientos y cientos de misiles sobre muchísimos blancos diferentes. Algo muy importante para entender cómo opera el Mossad en este caso, porque pudiéramos decir, bueno, ¿cómo sabían dónde vivían las personas que querían eliminar? ¿Cómo sabían cuál era exactamente el rango de cada uno y dónde iba a estar y en qué momento? Esto es específicamente lo que hace una agencia de inteligencia y lo que nos deja ver es hasta qué punto estaba dentro de Irán el Mossad. Hasta el punto de no solamente conocer dónde están y en qué momento y quiénes son las personas que querían eliminar del rango o de la cadena de mando militar, sino también además que los misiles y los drones que se utilizaron para decapitar a las Fuerzas Armadas de Irán salieron de dentro de Irán, no salieron de Israel. El Mossad tenía años llevando drones, misiles y operativos dentro de Irán. Años en los que Irán no se había dado cuenta. Básicamente de una colonia dentro de Teherán salía el misil y caía en otra colonia dentro del mismo Teherán. Esta manera de trabajar ya la habíamos visto, por ejemplo, con Hezbollah en Líbano, donde el Mossad llegó a detonar los beepers que utilizaban los jefes de Hezbollah para comunicarse entre ellos. ¿Cómo lograron no solamente entrar al Líbano, no solamente llevar beepers con bombas al Líbano, sino hacer que esos beepers fueran utilizados por los jefes de Hezbollah? ¿Qué tanta confianza debían tener en estas personas que resultaron ser del Mossad, los jefes de Hezbollah, como para, sí, yo agarro este viper y luego explota? Y pues básicamente eliminaron, decapitaron el mando de Hezbollah en ese momento en Líbano. Y es muy similar también a lo que vimos, por ejemplo, en Ucrania, llevando drones hasta muy dentro de Rusia, sin que Rusia se pudiera dar cuenta, y luego activándolos una vez que ya estaban allá. Entonces, esta es la manera en la que trabaja normalmente Israel y esto es lo primero que vimos la semana pasada. Ciberataques, ya no te puedes comunicar, estás a ciegas. Decapitación de la cadena de mando militar, nadie está ahí para tomar las decisiones, para montar una defensa y hasta después empiezan los bombardeos grandes.